Bien, ¿estamos acá? Bien, estamos en casa. Estamos viviendo hace ya tiempo una transición de que tú puedas entender que Dios te ha llamado, te ha sacado de una forma de pensar para introducirte a los planes de Él. Conocer que somos hijos. Cantaban los niños que somos hijos de Dios. Primeramente entender eso. Si entendemos que somos hijos, vamos a entender lo que Jesús dijo. María, ¿se acuerdan? María, su mamá, como molesta con Jesús diciendo, ¿a dónde está Jesús? Y Jesús diciendo, María, en las cosas de mi Padre me es necesario estar. Si entendemos que somos hijos, vamos a estar en las cosas del Padre. Si no entendemos que somos hijos, y nos va a costar estar en las cosas del Padre, pero cuando entendemos que somos hijos, estamos en las cosas del Padre. Amén. Y vamos a dar comienzo. Si después me alcanzan algo calentito, oramos, amén. Vamos a tener un momento para orar. Se nos compartía que podamos ser ofrenda a Dios. ¿Sabe que el prestar atención a Dios le agrada? ¿Sabe que Dios le dijo a Saúl? Le dijo, Saúl, a mí me agrada más que prestes atención y que obedezca que los animales que me estás entregando en el altar. Me agrada que me prestes atención y me obedezca, dice el Señor. El prestar atención es perfume grato para el Señor. Si usted no lo sabía, hoy lo está sabiendo. Si usted no sabía que prestar atención es un perfume grato para Dios, el Señor se lo dijo a Saúl. Saúl, el prestar atención como el obedecer es mejor que la grosura de los animales. ¿Sabe qué hacía la grosura de los animales, la grasa? La grasa, cuando se quemaba el fuego, subía un perfume para arriba, en ofrenda a Dios. Y Dios dice, para mí el prestar atención y que obedezca es mejor que esos animales. Si hoy lo quiere entender, usted puede prestar atención. Amén. Como decíamos la semana pasada, y oro al Señor para que en esta tarde Dios ministre nuestras vidas. A modo de introducción, no sé si esto está grabando ya. Bien, estamos al aire. A modo de introducción, queremos recordar la palabra, cambia esa forma de pensar. ¿Usted me va siguiendo? Fue el título en forma de pregunta, cambia esa forma de pensar. Y dijimos en 12 envíos, ¿se acuerda? Que pudiéramos hacer esta pregunta en 12 envíos, hacia uno mismo y hacia el entorno. Que uno mismo nos pudiéramos decir, ¿cómo dicen algunos? Rescátate, como diciendo, estás pensando mal, hacia uno mismo, ¿no? Y hacia el que te rodea, al que está en tu entorno, que muchas veces les va a tener que decir, hermano, hermana, no es correcto lo que estás pensando. Hasta ahí vamos bárbaro, ¿no? Pero ¿saben qué? Miren esto. Es fácil decir a uno mismo, cambia esa forma de pensar, o cuando corregimos a otro, pero cuando alguien nos dice, cambia esa forma de pensar, muchas veces no nos gusta. Es fácil decirnos a nosotros mismos, che, tengo que cambiar este pensamiento que no es correcto. Y que muchas veces nos gusta decirle a alguien, che, estás pensando mal, cambia esa forma, no es correcto como estás pensando. Pero cuando alguien nos dice, lo que estás pensando no es correcto, ahí no nos gusta, ahí nos incomoda. Y creo que nos olvidamos de un tercer envío, que cuando alguien nos dice y no nos gusta, cuando se nos habla que cambiemos la forma de pensar, y muchas veces nos enojamos. ¿Cuánta gente se enoja cuando alguien viene y le dice, lo que estás haciendo está mal? ¿Cuánta gente se enoja? La Biblia dice, no endurezcas tu corazón, como lo hizo Israel en el desierto. ¿Cuánta gente se enoja cuando alguien viene y te dice, estás haciendo mal? No endurezcas tu corazón. Eso nos dice la Biblia cuando alguien nos corrige. Qué necesario es que alguien pueda confrontar nuestra vida. Por eso Dios nos ha provisto del cuerpo de Cristo. Yo no puedo cambiar por sí solo.
Yo necesito del cuerpo de Cristo para cambiar. Por eso tengo autoridades sobre mi vida. Por eso tengo gente alrededor mío. Para poder ser transformado a la imagen de Jesucristo. Yo no puedo cambiar por sí solo. Si usted se queda en la casa, si usted se queda ahí en la cama, ahí se queda en los momentos de reunión, en los momentos que Dios nos llama, en los momentos que alguien le quiere visitar, y usted no quiere compartir, usted no va a ser cambiado. Usted no va a ser transformado. Porque la Biblia dice que nosotros vamos a ser transformados cuando alguien que forma parte del cuerpo de Cristo nos hace ver los errores. La Biblia habla de un David en un antiguo pacto. La Biblia dice que Dios usaba profetas para que le hablara a la gente. Profetas que le hablara a la gente. El rey David, y eso lo haga usted después como un devocional en su casa, 2 de Samuel, capítulo 12, el versículo 1, este rey David, este hombre, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero ¿sabe qué? Era tanta la oscuridad que había en su corazón, era tanto el engaño que había en su corazón, que vivía como que todo estaba bien. Después lea esa historia en su casa. Mató a su mejor guerrero. Escuche, mató a su mejor guerrero. Lo hizo matar, lo apuñalaron, dice la Biblia que lo mataron. La Biblia dice que él hizo mentir para que no salga a luz lo que él había hecho, porque se había acostado con su mujer. Se había acostado con la mujer. David se acostó con la mujer de aquel hombre guerrero de él, aquel soldado. ¿Y qué hizo David? Era tanto el engaño, la oscuridad que había en su corazón, que vivía una vida en Dios como que todo estaba bien, como que todo estaba de 10. Y el profeta se presentó al rey David a hablarle de parte de Dios y lo confrontó. Le dijo: David, está pasando esto. Y David se enojó como buscando emitir juicio. ¿Sabe cuánta gente emite juicio contra otra gente? Y dice la Biblia, escuche lo que dice la Biblia. La Biblia dice que ellos prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. David estaba en una postura diciendo: aquel hombre tiene que pagar, profeta. Y el profeta le dice: David, ese hombre sos vos. Ese hombre sos vos. Ese hombre sos vos. ¿Se entiende? Entonces, como persona, necesitamos del cuerpo de Cristo, la iglesia, para cambiar nuestras formas de pensar. Usted sabe que la palabra Cristo la Roca, el ministerio Cristo la Roca, tiene un fin. Que la tormenta deje descubierto dónde estamos parados. ¿Sabe la gente que ha pasado por esta congregación sabiendo Biblia, pero la tormenta se lo llevó porque no estaba parado sobre la roca? ¿Sabe la gente que ha pasado por esta congregación? Porque la tormenta se lo llevó. La tormenta se llevó a aquello que parecía que estaba edificado en Cristo. Entonces, nosotros necesitamos entender que Dios nos ha puesto en un lugar para que seamos tratados y seamos cambiados en nuestra forma de pensar. ¿Vamos bien hasta ahí? Dijimos que Dios nos llamó para cambiar nuestros pensamientos. Es por eso que la palabra nos exhorta en Hebreos capítulo 10 y nos dice: no tengan por costumbre como aquellos que dejan de congregar. Nos exhorta la palabra, porque Dios nos quiere llevar a entender que nuestra vida sea transformada por medio del cambiar los pensamientos. En nuestros hogares podemos acostumbrarnos a decir que estamos bien, pero cuando el Espíritu Santo, a través de lo que ha impartido en cada uno, nos hace saber lo que está mal, nuestras vidas tienen dos decisiones a tomar. La decisión a recibir esa corrección, o la decisión a enojarme e irme a otro lugar. Entonces, la Biblia nos enseña
que Dios nos ha llamado para cambiar nuestras formas de pensar, para entender lo que Él quiere para con cada uno de nosotros. Y este es un mal que vemos cuando alguien dice que puede solo, que no necesita que alguien le enseñe. Esto es un mal que vemos en el sistema, en el mundo donde nos movemos. Gente que dice, yo puedo cambiar por sí sola, yo no necesito que nadie me enseñe. Y usted me podría preguntar, ¿qué pasa con esa gente? Sería una pregunta que usted me podría hacer a mí. Yo le diría que usted mire cómo vive y usted se va a dar cuenta lo que genera el no dejarse enseñar. Lo que genera no dejarse enseñar. Escuche, el congregar no empieza en un salón. Esto es algo que lo hemos hablado hace mucho tiempo. El congregar empieza en el Espíritu. Dice Mateos, capítulo 5, versículo 6, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Si yo congrego solo porque, bueno, me acostumbré o tengo que cumplir, se terminó tu vida en Cristo, aunque estés en un salón. Se terminó tu vida en Cristo, aunque estés en un salón. Ahora, si en tu corazón hay hambre y sed de Dios, hay algo que está sucediendo, que Dios se dará a conocer aún más de lo que tú puedes entender del Señor. Como decía recién, no se es parte del cuerpo de Cristo solo desde un salón. Se es parte del cuerpo de Cristo porque estoy en comunión. Y eso también habla de estar bajo sujeción. Oramos por esto, iglesia. ¿Sabe qué hermoso es tener a alguien que nos discipule? ¿Sabe qué hermoso es tener a alguien que nos encamine? ¿Sabe qué hermoso es tener a alguien que nos diga esto está bien, esto está mal? Porque Dios nos ha provisto de esa autoridad. Dios nos ha provisto por el Espíritu Santo que ha impartido en la persona. Un apóstol no es apóstol porque decidió ser apóstol. Un apóstol es apóstol porque Dios le ha provisto de su Espíritu para que funcione en el cuerpo de Cristo para la enseñanza y la guía. El pastor no es pastor porque como hombre dijo yo quiero ser pastor. El pastor fue provisto por el Espíritu Santo para que funcione en una guía en el Señor. El poder aprender de los que Dios ha puesto. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, dice que debemos estar bajo sujeción y bajo guía. Si yo no estoy bajo sujeción, no estoy en el cuerpo de Cristo. Y esto no lo digo para que usted esté obedeciéndome a mí. No lo hago para beneficio mío, esto lo hago para que usted entienda y para que pueda enseñar correctamente. Nos hemos acostumbrado muchas ocasiones a un sistema que nos lleva a pensar que haber arreglado las cosas con Dios es por ir a un salón. Arreglar las cosas con Dios es que te estás dejando enseñar y te estás dejando guiar. Si no te estás dejando enseñar y no te estás dejando guiar, no estás arreglando las cosas con Dios. Solo estás asistiendo a un lugar y estás cumpliendo con horas de reunión, pero no con el Señor. Esto es lo que muchos no entienden. Sus vidas pasan por esta tierra, pasan por congregaciones, pero no se definen. Sus vidas pasan de largo. Nosotros necesitamos entender lo que es estar en el cuerpo de Cristo. Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice la Biblia que Dios ha puesto autoridades, Dios ha puesto pastores. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, dice que Dios nos ha provisto de apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, para formar a Cristo en nosotros, para cambiar nuestras formas de pensar y ser guiados en el plan de Dios. Pero si nosotros primeramente no entendemos esto, vamos a seguir descarriados como ovejas sin pastor. El mundo está como ovejas sin pastor. Jesús miró a la multitud. Jesús miró a la multitud y dijo, me duele por ellos, porque son ovejas, como ovejas sin pastor. Nosotros necesitamos entender qué bueno es dejarnos enseñar, dejarnos guiar, que nos disipulen, que nos enseñen. Y
que podamos aprender juntos como iglesia. Amén. Como decía recién, no digo esto en una forma de demanda hacia mi vida. Digo esto para que entiendan cómo Dios piensa, para que tus formas de pensar y enseñar sean las que Dios ha diseñado para que otros escuchen lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es estar en el cuerpo de Cristo. Oramos al Señor para que podamos vivir un tiempo de alumbramiento, un tiempo de donde muchos salgan de la ignorancia y puedan ver lo que es estar en el cuerpo de Cristo. Hay gente que dice que entiende, y quiero decirle algo, no han entendido, solo saben. Porque una persona que entiende, acciona lo que entiende. Una persona que sabe, solo sabe. Razona en su criterio. ¿Usted ha visto un niño? ¿Usted ha visto un niño cuando uno le dice, no vayas, no te subas ahí? ¿Qué sabe el niño? ¿Sabe que no se tiene que subir? ¿Lo entendió? Podemos estar así. Uy, pastor, ¿cuánto hace que nos habla del cuerpo de Cristo? Claro, ustedes pueden saber, pero no haberlo entendido. Porque la persona que entiende lo que es estar en el cuerpo de Cristo, entiende que ha sido provista por el Espíritu Santo y no te lo dio al Espíritu Santo para que lo guardes en tu casa. Te dio el Espíritu Santo para que los dones y todo lo que Dios puso sea para Él. Si los dones y todo lo que Dios ha puesto en tu vida te lo has guardado, te quedas en tu casa, no tienes fuerza, no tienes gana, es porque no has entendido lo que es estar en el cuerpo de Cristo. Hay gente que es parte de un ministerio, pero no es parte del cuerpo de Cristo. Hay gente que puede ser parte de este salón, pero no es parte del cuerpo de Cristo. Y eso es algo que lo necesitamos entender. Gente que es parte de este salón puede ser parte y decir, sí, yo soy de Cristo la roca, pero no es parte del cuerpo de Cristo. Porque ser parte del cuerpo de Cristo tiene que ver que estoy bajo sujeción, bajo guía, me dejo enseñar. Eso es lo que dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo para planes míos, sino que usted entienda, porque mi deseo es que usted se salve. Que usted se salve. Que cuando usted se presente delante de Dios y golpee para entrar, su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque usted decidió ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Estamos? Escuchen. Quizás algunos tenemos muchas cosas para hacer. Con Víctor tenemos que hervir para el locro. Pero no hay problema, Dios nos renueva la fuerza. Y si el que se quiera quedar a tomar un mate ahí en el salón, tomamos un mate. Escuchen. Esto es una palabra que Dios traspasó en mi corazón en estos días y me hizo pensar mucho. Me hizo pensar mucho. La Biblia dice que en el momento que Jesús estaba hablando con los discípulos y iba a dejar esta tierra, le dijo así, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Si una persona dice que cree pero no está siendo discipulada, no es parte del cuerpo de Cristo. Si una persona dice que cree en el Señor pero no está siendo discipulada, no se deja enseñar, no se deja guiar, no es parte del cuerpo de Cristo. Se quedó en su criterio, malinterpretó las Escrituras, no está aprobado por el Señor porque ha malinterpretado la Escritura, ha usado la Escritura en su concepto, en su criterio, y piensa, porque sabe historias bíblicas, para Dios está bien. A Dios le agrada que obedezcamos, más que saber tantas historias bíblicas. ¿Me entiende? La palabra que Dios puso en mi corazón, escuchen, arrepentidos, porque el reino de los cielos ya se ha acercado. Y no es cuando mueras. Esto no es para cuando mueras. Si tú no entiendes esto, puedes transitar tu vida de una manera que has vivido sin Dios. Escucha. Juan el Bautista anunció el volverse a Dios. Juan el Bautista dijo esto, que se arrepientan, que cambien sus formas de vida, cambien sus formas de pensar. Mire, Mateo capítulo 3, y usted me puede decir, bueno, pastor, pero eso, no sé, eso no es del antiguo pacto, porque todavía Jesús no había ido a la cruz. Jesús también lo dijo, y está en Mateo. Escuche, Mateo capítulo 3, el versículo 1,
y esto es algo que necesitamos entender para que otros entiendan, conocerán la verdad y la verdad nos hará libre. Mi esposa hablaba que hay libertad donde está el Espíritu. Necesitamos entender que la libertad, la liberación viene por conocer la verdad. Mateo capítulo 3, el versículo 1. ¿Qué dice Mateo 3, versículo 1? ¿Estamos? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si vemos un capítulo más adelante, capítulo 4 de Mateo 4, el versículo 16, Jesús dice, o voy a decir, Mateo va escribiendo y hace mención, y dice esto en el versículo 16, Mateo 4, 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Primeramente tiene que venir un alumbramiento en mi vida para que yo me pueda arrepentir. Si no hay un alumbramiento en mi vida, yo no me puedo arrepentir, porque ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Usted ha escuchado gente orar: Señor, si hay algo que hice mal y no sé, perdóname? Y yo diciendo: ¿qué me está diciendo? Bueno, Señor, porque yo escuché a alguien que oró así. ¿Cómo puedes arrepentirte de algo que no sabes? Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y quiero que preste atención unos minutos más al de la guitarra, que se pueda acercar y esté cerca mío, porque es bueno esto, entender que sea natural. Escucha, muchos llegan a Cristo, y esto es algo que nosotros necesitamos ver, porque muchos pueden llegar a Cristo con la necesidad que Dios los ayude, pero no se arrepienten. Escuche, mucha gente puede acercarse a Dios con la necesidad que Dios los ayude. Usted va a ver cuánta gente, cuando Jesús caminó en la tierra, se acercaba por un milagro, por una sanidad, para que Dios le ayudara, para que Dios le cambiara a aquellos que estaban mal. El problema es esto: que no se arrepientan. Escuche, estamos viviendo hace más de 2000 años cosas que muchas veces han sucedido y que pueden seguir sucediendo, que gente se acerque al Señor con la necesidad de que Dios los ayude, pero no se arrepienten. No se arrepienten. Personas que pueden llegar al Señor con un corazón ofendido. Escuche esto, porque esto escribía cuando Dios me daba todo esto, y esto escribía: personas que están con un corazón ofendido, pero no reconoce que también han ofendido, que también causaron mucho daño en palabras o en hechos. ¿Sabe cuánta gente hay ofendida? ¿Cuánta gente está ofendida? Y se queda en esa situación de que estoy ofendido porque vos me hiciste mal, porque vos me has hecho mal. Y uno dice: ¿y vos cómo sos? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Te has arrepentido de lo que hiciste mal? ¿O crees que tenés la razón porque estás ofendido o ofendida? Este es un tema que Dios nos quiere hacer entender en esta noche. Y le voy a hablar por la luz de la palabra, no le voy a hablar de algo que uno puede llegar a decir: eso está en el antiguo pacto, porque está antes de la cruz. Yo te voy a hablar de lo que dice el nuevo pacto, de arrepentirnos. Escuche, he escuchado, y esto es algo que se escucha, y usted también lo habrá escuchado. En una ocasión estaba en un lugar y escuchaba a una persona que decía así, desde la ignorancia: yo no me arrepiento de nada, lo que viví, viví. ¿Cómo? Yo no me arrepiento de nada, me decía esa persona. Lo que pasé, lo que viví ya fue, no me arrepiento. Si lo hice mal, lo hice bien, no me arrepiento. Hay una canción que escuchábamos en el mundo cuando no conocíamos de Cristo. Cuando no conocíamos de Cristo, escuchábamos una canción esa de Gilda: no me arrepiento. Ojo que nosotros estemos así. Escuche, desde la ignorancia la gente dice: no, yo no me arrepiento de lo que hice mal, de lo que viví en la vida. No, yo no me arrepiento.
El tema es que si no hay arrepentimiento no hay perdón de Dios, no hay cambio en tu vida. Si vos no te arrepentís, si no entendés lo que estás haciendo mal, no hay cambio de Dios. ¿Sabe la gente que está en las congregaciones y sigue practicando porque no se ha arrepentido? Y hace fuerza para cambiar y no puede cambiar porque no está arrepentido. Escuche, dice esto. Esto también lo escuché en algunas ocasiones. Muchos creen que el tiempo, escuche, porque esto también lo escuchamos desde la ignorancia. Hay gente que piensa que el tiempo va a hacer olvidar las cosas. No, el tiempo va a hacer olvidar las cosas. Lo que hicimos mal, dejemos pasar el tiempo. Lo que hicimos mal, el tiempo lo dejemos pasar. Para que la gente se olvide. Para que la gente no vea que estamos haciendo las cosas mal. Dejemos pasar el tiempo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que lo único que Dios perdona y se olvida y no lo recuerda más es el que se arrepiente. Dios tira al fondo del mar a aquel que se arrepiente y le pide perdón al Señor. El Señor tira al fondo del mar, pero arrepentimiento tiene que ver que no es solamente yo se lo digo al Señor. Arrepentimiento no es solo decir me arrepiento. El arrepentimiento es dejar lo que estoy haciendo mal. Si yo no dejo lo que estoy haciendo mal, no me he arrepentido. Si hay gente que te ha dicho que se ha arrepentido y no cambió su forma de vida, no se arrepintió. Cree estar arrepentida. La persona que se arrepiente delante del Señor deja de vivir como estaba viviendo. La persona que se arrepiente delante del Señor deja de vivir como estaba viviendo. Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 19, ahí nos enseña la palabra que Dios es misericordioso, que Dios perdona, que Dios tira al fondo del mar aquellos pecados. El tema es que transitemos en el Evangelio sin habernos arrepentido. Escuchen, acá me comparten un pasaje, parte. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pastor, ¿sabe que yo recibí a Cristo? Porque escuchamos por ahí una olada que Cristo ya pagó por nuestros pecados presentes, pasado y futuro. Claro que sí, pero en Cristo. El tema es que te salgas de Cristo. ¿Cómo? Si te salís de Cristo, es porque tu vida ya no camina como Cristo es. ¿Se entiende? Apocalipsis capítulo 2, y escuche lo que dice la Biblia. Yo quiero ser ministrado en esta noche por el Señor y quiero que el Espíritu alumbre todo lo que tenga que alumbrar en nuestras vidas. Pero es necesario que entendamos esto. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que puede estar viviendo de una forma muy acostumbrada al dolor. ¿Sabe la gente que está acostumbrada al dolor? Uno le pregunta, ¿no te duele? ¿No te duele estar así como estás? Están acostumbrados al dolor. Están acostumbrados al estar mal. Están acostumbrados a que no vengan tiempos de alegría, tiempos de gozo. Y uno dice, ¿no te duele? ¿No te duele estar así? No, me acostumbré. Escucha, Apocalipsis capítulo 2, y vamos a leer algunos pasajes de Apocalipsis capítulo 2, el versículo 4 y 5. El ángel le dice a la iglesia, le habla al apóstol Juan, y le dice que le diga a la iglesia de Éfeso, así dice, Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Sabe qué candelero es guía? ¿Sabe qué feo que es y qué doloroso es que Dios te deje ya de guiar? Porque tú has seguido con lo mismo y Dios diga, está bien, hazlo a tu forma, hazlo a tu forma. Como dice la carta de Romanos, lo estuvimos hablando, que Dios
te abandone a tus criterios. El candelero tenía que ver con una guía. Lumbrera es tu palabra a mis pies. Vendré si no te arrepientes. Mire lo que sigue diciendo Apocalipsis 2, 15, 16. ¿Qué dice? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Apocalipsis capítulo 2, versículo 15, 16. Estaba leyendo el 14, voy a leer el 15, perdón. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Saben quién eran los Nicolaitas? Escuche esto, los Nicolaitas. Y esto es que necesitamos ser alumbrados por la palabra. Los Nicolaitas eran personas que dividían, personas que murmuraban, personas que hacían que la congregación se dividiera. Muchas veces seguimos apaciguando aquellas cosas que dividen al cuerpo de Cristo. Bueno, pero ¿qué tiene de malo si ya va a entender? Ya va a entender. Dice la palabra, el Señor dice esto. Y también tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice Apocalipsis 2, 20 y 23. ¿Qué dice? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepiente. Mire la misericordia del Señor. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. La misericordia. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero si no quiere arrepentirse de su fornicación, he aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación. Ay, eso no debe ser de Dios. Porque Dios es amor. Dios es amor. Creo que necesitamos conocer el amor de Dios con la corrección de Dios. Necesitamos entender la corrección junto al amor del Señor. El Dios al que ama corrige. A sus hijos se iré de muerte. Y todas, dice así, e iré de muerte. ¿A dónde me quedé? 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Qué dice? Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Estamos hablando de Apocalipsis, estamos hablando del nuevo pacto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Usted sabe la gente que dice yo soy cristiano? Yo conozco que tienes nombre de que vives. Escuche. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé diligente. Sé vigilante, perdón. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, para morir. Porque he hallado tus obras, que no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3, 15, 19 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe que la mala interpretación, escuche esto, no, porque esto es
Esto que me va a escuchar usted, no sé si usted va a decir, se va a asombrar, pero yo me asombré. Una persona me dijo en una ocasión: pastor, ¿sabe lo que me dijo alguien que predica la palabra? Que decidió ser frío. Que decidió ser frío porque dice que no quiere ser tibio. Porque caliente no está haciendo. Entonces, como es frío, Dios lo va a perdonar. Escuche lo que estaba diciendo. Mala interpretación de la Escritura. Tanto para el frío como para el tibio no tiene entrada en el reino de los cielos. No tiene entrada en el reino de los cielos. Porque la palabra está hablando. Mejor hubiera sido que no hubiera sabido o no me hubieras conocido, en el sentido de estás sabiendo lo que está mal y estás siendo tibio. Eso está diciendo la palabra. No está diciendo que te vuelvas frío porque Dios te va a perdonar. Como el corazón de esa persona, el engaño, la mala interpretación de la Escritura, le llevaron a creer que vivir de esa forma a Dios le agrada y que el Dios lo ama. ¿Cuántas cosas para entender, iglesia? Necesitamos salir de esas formas de pensar. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto. Arrepiéntete, dice la palabra. Pastor, pero si yo ya recibí a Cristo. Escucha, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres tibio, ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo de que me compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Bendito sea el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Arrepentimiento es dejar una forma de vida para vivir a la forma de Dios. Muchos no se han arrepentido. Muchos pueden decir, Jesús, yo te acepté en mi corazón, pero no se han arrepentido. Jesús, yo te entrego mi vida, pero no se han arrepentido. Y Dios en esta noche nos está hablando de que podamos ponernos a cuentas con Él, que Él quiere cambiar aquello que tiene que ser cambiado en nosotros. La idolatría al dinero. Escucha, mucha gente puede llegar al Señor diciendo, Dios, yo te amo, pero la idolatría al dinero todavía sigue siendo su Dios. Porque es más importante el trabajo que el Señor. Y no estoy diciendo que dejes de trabajar. Estoy diciendo cuando ocupa el lugar de Dios aquello que tú le das devoción. Aquello que tú amas más que a Él. El dinero, en muchos casos, es idolatría en las personas. ¿Sabe cuánta gente se desespera por tener dinero guardado? ¿Cuánta gente se desespera para hacer plata? Y dice amar al Señor. No está mal el trabajar. El tema es este, que no te hayas dado cuenta y en tu corazón hay idolatría al dinero. El borracho. Gente dice, yo soy cristiano, pero siguen siendo unos borrachos. El drogadicto. El que mira pornografía. Señor, yo te amo, pero todavía vive de esa forma, porque no se ha arrepentido. El que fornica, el que adultera, la prostitución, la prostituta, la murmuración, el odio, el rencor, la mentira, muchas veces siguen estando en el corazón. Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué todavía pienso así? Porque no te has arrepentido. Pero si te arrepientes, Dios puede limpiar y puede hacer nuevo tu corazón. Señor, quiero arrepentirme. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 16, dice que la gente perdió la sensibilidad
¿Sabe que cuando tú ya no sientes dolor cuando haces mal las cosas? Es porque ya el Espíritu Santo ya no está guiando tu vida. Pero pastor, ¿cómo es eso? Si está dentro mío, si está dentro de nosotros. Cuando contristamos al Espíritu Santo, ya no somos personas que nos genera dolor cuando hacemos malas cosas. Si no nos está generando dolor la palabra, es porque algo tenemos que preguntarnos. Si la palabra no te hace dolor en tu corazón, tendrías que preguntarte, ¿qué pasó con el Espíritu Santo? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? Y yo le pido al Señor que ministre nuestra vida. Y hoy quiero cerrar con Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14. Y esto para que lo leas también en tu casa. Efesios 4, 19 fue un pasaje que compartí. Después que ellos perdieron toda sensibilidad, yo pido a Dios que tú entiendas esto, porque de algo Dios nos está librando, de algo Dios nos quiere librar. ¿Será librar tus hijos? ¿Será librar tu matrimonio? ¿Será librar de aquellas cosas que pueden destruir tu casa? No lo sé, pero sí sé que de algo Dios nos quiere librar. Porque si hoy Dios nos está llamando, Dios quiere hacer algo. Ponte de pie. Yo le voy a pedir que podamos correr las sillas hacia atrás, porque nos vamos a presentar en este momento de una forma de